¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que son funciones definidas por el usuario. MATLAB nos permite hacer este tipo de funciones y vamos a ver que una función pues, es una pieza de código que acepta uno o varios argumentos de entrada y produce una o también varias salidas. Esto ya lo hemos estado manejando con funciones anteriores preestablecidas o que trae ya por defecto MATLAB, como es el caso de calcular funciones trigonométricas. Por ejemplo, yo puedo pedir el coseno de... Recordemos que para indicar el ángulo, la entrada va a ser ángulo, hay que poner una D después de coseno. Entonces, coseno de la letra D y el ángulo, en este caso va a ser de 45, y pues nos devuelve un resultado. Entonces, esta función ya establecida en MATLAB nos permite calcular el coseno de un ángulo. Y así van a ser con las funciones trigonométricas. Pero solamente este tipo de función me admite una entrada. Si yo coloco otra vez coseno de 30 y le pongo coma y 45, pues me va a marcar precisamente un error, ¿no? Esta función solamente admite una entrada. Hemos visto funciones que admiten más entradas, como sería el caso de plot. La función plot nos va a permitir más entradas e incluso también nos va a permitir ingresar opciones. Bien, pues vamos a hacer funciones ahora que nosotros vamos a crear y que no están dentro de MATLAB. Entonces las ventajas para ocupar funciones es que nos permiten programar de forma más eficiente y se evita reescribir un código. Por el contrario, pues solamente se manda a llamar a la función. Entonces MATLAB permite definir nuestras propias funciones, las cuales vamos a estar ocupando frecuentemente durante nuestra programación. Las funciones se tienen que crear en un archivo en extensión .m. Un archivo de extensión .m, recordemos que es un script. Ahorita donde estoy presentando este tema de funciones, estoy en un live script, es decir, en una terminación .mlx. Entonces nosotros para crear nuestros archivos tiene que ser con una extensión .m. Y dentro de nuestra carpeta donde estemos manejando, digamos, este tema de funciones, si me voy a mi carpeta, está guardado en una carpeta que se llama temas de MATLAB. Aquí estoy creando mi script, que sería funciones. Y aquí mismo puedo guardar también las funciones que yo vaya a manejar. La sintaxis es ingresar la palabra función y dentro de los corchetes vamos a escribir las variables que van a salir como respuestas. Desde 1, 2 hasta n respuestas podemos permitir en nuestras funciones. Después del signo de igual vamos a colocar el nombre que le vamos a dar a nuestra función. Y entre paréntesis van las entradas, los parámetros que va a admitir nuestra función para que se empiece a ejecutar. Cuando creamos funciones, tenemos que cerrar nuestra función con un en, y dentro de todo lo que esté dentro de la función y el en va a ser nuestro código. Entonces esa va a ser nuestra sintaxis. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Entonces yo voy a crear aquí una función que calcule la densidad. Entonces, como habíamos visto, las funciones trigonométricas ya están establecidas en MATLAB, pero no hay una función dentro de MATLAB que me calcule la densidad. Entonces la vamos a crear. Bueno, podemos utilizar aquí, sabemos que la definición de densidad es masa entre volumen. Entonces yo puedo mandar llamar o por entrada que se ingresen los datos de la masa. Y vamos a poner ingrese la masa en kilogramos y volumen. Nuestra función input ingrese el volumen en, vamos a ponerle metros cúbicos, ya que van a estar en el sistema internacional. Bien, entonces el resultado lo voy a guardar en una variable. Bueno, voy a llamar esta variable como den, así simplemente. Y en vez de hacer la fórmula de masa entre volumen, que sería lo más rápido, y lo más sencillo, lo voy a hacer a través de una función. Me dirán, pues es que es más sencillo hacerlo así. Sí, pero lo que quiero es que se entienda cómo se van a usar las funciones y cómo se van a mandar llamar, para que de ahí ya, pues obviamente las funciones más complejas que se lleguen a realizar,
pues se entienda bien precisamente cómo las vamos desde crear y cómo las vamos a mandar llamar. Entonces abrimos home nuestro script, porque tiene que ser una terminación .m, y aquí vamos a escribir la palabra función. Aquí, como ven, sale remarcado en un color diferente, como en azul, y precisamente aquí nos dice que function es la forma en que vamos a declarar el nombre de la función, las entradas y salidas. Entonces voy a escoger precisamente esta de aquí. Listo, como ven ya se puso de otro color. Yo lo tengo configurado para que aparezca en este color naranja. Y entre corchetes vamos a indicar las salidas. Pues yo puedo decirle respuesta 1, así se me ocurrió. Es el nombre que a ustedes se les ocurra. Igual ya, pues obviamente voy a llamar esta función densidad. Y entre paréntesis las entradas pues va a ser masa y volumen. Son las entradas, los parámetros que se tienen que ingresar para que la función haga el cálculo correspondiente. Punto importante aquí es que los nombres no tienen que coincidir exactamente con los que se van a ingresar en mi script, de donde los voy a mandar llamar. Pueden ser nombres diferentes, nada más que nosotros recordemos cómo va el orden, ¿no? En este caso, pues el orden es que vaya primero la masa y después el volumen. Y recuerden que tenemos que cerrar con un en. Entonces todo lo que esté aquí adentro de función y del en va a ser nuestro código. En este caso pues es muy sencillo. Entonces como la salida va a ser esta variable que llamé como res1, la respuesta 1, entonces igual voy a decir la respuesta 1 va a ser igual a la masa entre el volumen. Y de esa forma se calcula la densidad, que la va a regresar como una respuesta, y en mi script lo voy a mandar llamar la función. Entonces de esta forma tan sencilla es como se crean las funciones. Le tenemos que dar guardar, y cuando le damos guardar se va a guardar directamente en la carpeta que estoy utilizando y con el nombre que lo estoy indicando aquí. Yo a esta función le quise llamar densidad y es el mismo nombre que aparece aquí. A esto no hay que cambiarlo porque obviamente habría un problema. MATLAB no encontraría la función a la cual nos estamos refiriendo. Entonces de preferencia dejar el mismo nombre. Entonces simplemente le damos guardar. Y ya se guardó nuestra función en nuestra carpeta. Aquí aparece densidad. E incluso ya aparece con un icono diferente y con la letra F en color naranja. De que precisamente este script es una función. Está actuando como una función. Otra cosa importante de las funciones es que antes de que empiece a generar el código yo puedo poner como comentario para qué sirve. La función calcula la densidad de un objeto ingresando la masa y el volumen en unidades del sistema internacional en ese orden. Aquí puedo poner incluso ejemplo. Ahorita vamos a ver para qué sirve esto. Se manda a llamar la función densidad e iría masa y volumen. Son los datos de entrada. Bien, esto nos va a servir para generar como que una ayuda. Aquí lo voy a guardar y ahorita vamos a ver dónde va a aparecer. Entonces me regreso a mi script. Y en esta variable que le llamé densidad es donde se va a guardar el resultado, pero la operación la voy a mandar llamar a través de una función, y en este caso mi función es densidad. Aquí inmediatamente ya MATLAB la detectó, porque pues recuerden que la función de densidad ya está guardada dentro de nuestra carpeta donde estamos utilizando el script, o donde voy a empezar a ejecutar el script. Y lo primero que va a hacer MATLAB es buscar en esta carpeta. Entonces ya de inmediato sabe que ahí está mi función llamada densidad. E ingresamos los parámetros en el orden masa y volumen. Listo. Aquí le voy a agregar simplemente un CLC y corremos nuestro programa. Entonces me dice ingrese la masa en kilogramos, vamos a ponerle 300, ingrese el volumen en metros cúbicos, vamos a ponerle 4.5 y veamos que ya nos calculó la densidad y el valor de la densidad sería 66.6667. Aquí lo podemos ver. Ya está el volumen, la masa y la variable llamada densidad. Y la mandamos calcular a través de nuestra función.
Bien, ahora entonces, ¿para qué colocamos precisamente este texto? Este texto va a servir de ayuda. Si yo, por ejemplo, ya no recuerdo para qué servía esta función, porque a lo mejor ya pasó un tiempo, un año, y ya no recuerdo qué hacía, puedo mandar pedir ayuda, help, con nuestro comando help, y decirle la función densidad. Ayúdame con la función densidad. Y cuando pedimos la ayuda, pues aparece el texto que escribimos. La función calcula la densidad de un objeto ingresando la masa y el volumen en unidades del sistema internacional en ese orden. Ejemplo, se manda a llamar la función densidad y se ingresa masa y volumen. Entonces, esto nos puede servir como, pues sí, un poco de instrucciones de qué es lo que hace esta función, ¿no? Y sobre todo por si alguien más también se comparte el código, puede pedir la ayuda y aparecerá una breve explicación, dependiendo de lo que uno escriba, de qué significa o qué hace esa función en específico. Otro dato importante es que ya no necesito estar pidiendo tampoco por pantalla, no es necesario pedir en este caso masa y volumen, podemos ingresarlo directamente. Por ejemplo, yo puedo pedir la densidad ahora vamos a cambiarle 200 y 6.78 metros cúbicos. Le damos enter y lo calcula de forma inmediata. Entonces ingresé los valores, los parámetros con los cuales está funcionando y hace el cálculo de inmediato. Y entonces esa es la ventaja de nuestras funciones, ¿no? Yo las puedo mandar pedir. Por ejemplo, respuesta 1, aquí puedo decir densidad de 600 y de 12.56. Y luego, no sé, respuesta 2 y lo mismo, ¿no? Densidad, la función densidad y otros valores. 700 y 34. Son los que se me ocurren ahorita. Los estoy ingresando hacia al azar, pero nada más para que se dé a entender que los valores también los puedo mandar. Los puedo escribir directamente y se va a calcular la función. Uno se va a guardar en la respuesta 1 y otro en la respuesta 2. Si le doy correr, pues eso es lo que va a pasar. Bueno, primero se va a ejecutar esta parte. Le voy a dar también 400 y 8. Listo. Entonces, en la primera, donde se está pidiendo la masa y el volumen, con nuestra función input, se calcula la densidad, que valdría de 50. Y en los otros, que los mandé, los llamé respuesta 1 y respuesta 2 para estos datos, los tenemos aquí, 47.77 y 20.58. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Me dice, cree una función que calcule la utilidad entre dos bienes de un consumidor, donde la utilidad está representada por esta expresión. Bien, vamos a hacer lo mismo. Primero voy a poner CLC, incluso también puedo colocar un clear. Y puedo decir bien 1, input, ingrese en la cantidad del bien 1 y lo mismo bien 2. También lo puedo mandar llamar pedir con un input, ingrese la cantidad del bien 2. Listo. Y bueno, el resultado, que lo puedo llamar es simplemente utilidad o útil, y voy a crear mi función. Entonces, bueno, este ya no lo necesito, lo puedo cerrar y vuelvo a abrir en Home y un script nuevo. Y este script igual tecleamos lo que sería función, porque voy a declarar una función. Y aquí le voy a llamar la respuesta en la variable u, igual, y le voy a llamar pues precisamente utilidad. Mi función se va a llamar utilidad. Y la entrada son el bien 1 y el bien 2. Listo, y lo que está dentro de nuestro código, bueno, más bien entre función y elen, va a ser todo nuestro código. Y cabe resaltar que aquí en el código puedo hacer mucho más operaciones, puedo ocupar operadores lógicos, puedo mandar a hacer gráficas, etcétera, ¿no? No solamente 3 líneas de código, sino pueden ser 30, 40, 50 las que se necesiten para crear mi función. Bien, en este caso rápidamente utilidad pues va a ser igual a 2 por el bien 1, lo voy a poner entre paréntesis, elevado a la 0.65 por el bien 2 elevado a la
35. Listo, de esta forma pues ya creé mi función e incluso también lo que había comentado hace rato, puedo poner una instrucción. La función calcula la utilidad para un consumidor. La utilidad de dos bienes, vamos a ponerle aquí de dos bienes para un consumidor. Listo. Le damos guardar y precisamente lo voy a guardar en la carpeta donde estoy trabajando ahorita. La función se llama utilidad y así se queda guardado. Aquí lo puedo ver. Ya se guardó aquí, ya se creó mi función utilidad. Bien, regreso a mi script y lo voy a mandar llamar. Entonces, utilidad, y aparece aquí de inmediato, ya lo encontró MATLAB. Y los valores pues son bien 1 y bien 2, en ese orden. Entonces corremos esta parte y me dice ingresa la cantidad del bien 1, vamos a ponerle 400, ingresa la cantidad del bien 2, le voy a poner 200 y listo. Se limpió el workspace y tenemos que es el bien 1, el bien 2 entró como 200 y la utilidad es de 627.66, lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces, de esa forma tan sencilla se mandan crear las funciones y cómo las voy a mandar llamar. Vamos a hacer un último ejemplo. Estos dos anteriores solamente había una salida, solamente se calcula un valor. Vamos a hacer este ejemplo que nos dice crear una función que permita calcular la energía potencial y cinética de un objeto con una masa m. Y recordemos que la energía potencial es masa, gravedad por altura, y la energía cinética, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces ahora voy a tener dos salidas. Bien. Voy a hacer lo mismo, clear, y un clc para que se limpie. Y la misma parte, ¿no? Masa va a ser igual a input, ingrese la masa del objeto. Y necesito más también la altura. Altura, input, ingrese la altura del objeto. Y por último necesito velocidad. Lo voy a llamar así, velocidad. Y también input, ingrese la velocidad del objeto. Bueno, aquí igual las unidades van a ser las del sistema internacional, masa en kilogramos, incluso lo podemos poner aquí en kilogramos, ingrese la altura en metros y aquí ingrese la velocidad en metros sobre segundo del objeto. Simplemente una indicación nada más para establecer que estamos trabajando en el sistema internacional. Y ahora, como vemos, vamos a crear una función que admite 3 entradas y vamos a tener 2 respuestas de salida. Entonces recuerden que la sintaxis pueden ser el número de respuestas que queremos o necesitemos, y lo mismo con las entradas de nuestra función. Bien, entonces vamos, como van a ser 2 salidas, 2 respuestas que se van a generar, voy a guardarlos como un vector, es decir, entre corchetes. Y aquí voy a decir energía cinética y energía potencial. Se van a guardar en esas variables. Bien, y ahora vamos a crear nuestra función. Otra cosa que se me faltó comentar de las funciones es que las funciones no las puedo llamar igual que funciones que ya estén establecidas dentro de MATLAB. Es decir, a esta función no puedo llamarle tampoco coseno, porque ya está dentro de MATLAB. Tampoco le puedo llamar la función plot o la función exacto, line space. Entonces tampoco puedo ocupar una de estas funciones que ya están establecidas. No puedo nombrarlas igual, tiene que ser diferente. Bien, vamos a crear nuestra función. Aquí la de utilidad ya no la voy a ocupar. Nos vamos a home y en un nuevo script. Bien, tecleamos función y ahora van a ser 2 entradas, energía cinética y energía potencial,
más bien salidas, van a ser dos respuestas, dos salidas. Igual y el nombre de nuestra función. Entonces, como les decía, no puedo nombrarlas igual que las funciones que ya están establecidas en MATLAB, pero sí puedo nombrarlas como yo quiera, ¿no? Por ejemplo, Verónica. Ahora le voy a cambiar y yo quiero que se llame mi función Verónica, e incluso con K. ¿Por qué? Pues así quiero que se llame. Y el orden de las entradas pues va a ser masa, altura y velocidad. Van a ser esas tres. Bien, nada más recordar que van en este orden, masa, altura y velocidad. Y lo mismo, no necesariamente tienen que tener el mismo nombre que las que se están mencionando en el script. Bien, entonces energía cinética, vamos a calcularla, es igual a, voy a abrir paréntesis, a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Y la otra va a ser energía potencial, como ven ya se marcó en color azul, tienen que tener el mismo nombre, porque son las salidas. Y este es igual a masa por gravedad, que es 9.81, por la altura. Y listo. Incluso podemos darle una breve descripción. La función calcula la energía cinética y potencial de un objeto con una masa m, una altura y una velocidad, que serían los datos de entrada. Vamos a ponerle igual en el sistema internacional para que quede claro que tienen que entrar en esas unidades. Bien, le damos guardar y igual se va a guardar en la carpeta que estoy utilizando ahorita y la función se llama Verónica. Listo. Entonces por eso también a veces sirve colocarle este texto para quien lea la función, por si comparto el código, por si comparto el script, sepa qué significa la función Verónica. Entonces voy a escribirlo. Verónica ya lo detectó. Mi función Verónica va a calcular la energía cinética y potencial. Entonces en el orden es masa, como aparece ahí incluso en pantalla, ya me dice que entra primero la masa, después la altura y la velocidad en ese orden. Entonces ya sé que es masa, altura y velocidad, que es como lo estoy nombrando para este script. Y vamos a hacer otro ejercicio aparte aquí. Energía cinética vamos a ponerle 2. Incluso aquí le voy a llamar 1. Y esta 2. No, perdón, esta también 1. Y aquí energía cinética 2. No, potencial 2. Igual. Y Verónica. Pero ahora en vez de que sean estos valores de más altura, los voy a ingresar directamente, ¿no? Vamos a ponerle 40, 4 y 6 metros por segundo. Listo, para que veamos que mi función se puede ejecutar de la misma forma como lo había marcado en el primer ejemplo, simplemente ingresando los valores, ¿no? No es necesario que los mande pedir directamente en pantalla. Bien, corremos esta parte de la sección y me dice ingresa la masa del objeto en kilogramos. Vamos a ponerle 60 para este caso. La altura vamos a ponerle 8 y la velocidad vamos a ponerle 6.5. Bueno, diferente. Vamos a ponerle 3.5. Le damos Enter y efectivamente vemos cómo se guardan los resultados. Uno es energía cinética 1 y energía potencial 1, es decir, la respuesta 1 para estas dos. Y tenemos que la energía cinética sería 367.5 y la potencial 4.7 por 10 a la 3. Y vemos que se guardan en dos variables por separado, es decir, no se guarda como un vector. Lo mismo para las respuestas 2. Aquí vemos que se guarda la respuesta 2 de la energía potencial y la respuesta 2 de la energía cinética. Bien, de esta forma entonces nos sirve, nos sirve, más bien es más útil utilizar nuestras funciones porque nos van a ahorrar bastante código que se tiene que estar repitiendo. Entonces en vez de estarlo escribiendo en cada línea y estarlo repitiendo, y sobre todo si una función tiene mucho más líneas de código, pues no conviene estarlas escribiendo y reescribiendo cuando estoy haciendo los cálculos, sino mejor lo mando a llamar a través de una función y se va a ejecutar las veces que yo lo mande llamar. Bien,
Pero ¿qué va a pasar si no estoy dentro de mi carpeta, ¿no? Por ejemplo, aquí me voy a salir, me voy a ir, por ejemplo, acá a mi carpeta que tengo de álgebra lineal y me puedo ir, por ejemplo, aquí a MATLAB, álgebra lineal, y vemos que aquí tengo otras sesiones y otros scripts que he trabajado anteriormente. Entonces, si yo mando llamar mi función Verónica y le pongo valores de, no sé, 30, 4 y 9, y pues me va a decir que no estoy dentro de la carpeta donde se encuentran esas funciones. MATLAB no los está encontrando. Bien, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, lo voy a hacer directamente acá. Me voy a ir donde los tengo guardados. Aquí y en temas. Listo, aquí como pueden ver tengo mis funciones que he creado: densidad, utilidad y Verónica. Entonces voy a crear una carpeta y no sé, le puedo llamar fórmulas. ¿Sí? Ustedes le pueden dar el nombre que quieran, pueden ser fórmulas de física, fórmulas de matemáticas, fórmulas de química, dependiendo para qué lo utilicen. Y aquí voy a guardar mis funciones. Bien, ya que tengo aquí guardadas mis funciones, incluso esta carpeta la puedo poner en otro lado. No sé, si me ocurre acá en álgebra lineal. Y aquí está mi carpeta de fórmulas. Bien, entonces nos regresamos a MATLAB. Y como ya se encuentra dentro de otra carpeta, aquí me voy a regresar donde guardé mi script. Temas. Aquí está, funciones. Y en funciones ya no están precisamente las que había creado, ¿no? ¿Por qué? Porque las moví de lugar. Bien, ¿qué pasa cuando yo esté utilizando otro script? Por ejemplo, uno de los que tengo acá abierto, o simplemente lo escribí como hice ahorita en el Command Windows y no encuentra la función. Para que siempre las encuentre y no esté lidiando con que en qué carpeta están, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a la pestaña de Home y nos vamos aquí donde dice Setpath. Es decir, vamos a ingresar a todas las herramientas que ya tiene cargado MATLAB. Entonces MATLAB ya tiene todas estas carpetas que son precisamente funciones ya preestablecidas en MATLAB. Son las cajas de herramienta. Aquí es donde están creadas las funciones seno, coseno, las trigonométricas, las para hacer gráficas, las econométricas, etcétera, ¿no? Las de estadística. Entonces aquí mismo voy a agregar precisamente un folder. Me dice aquí agregue un folder. Y bueno, ¿qué folder voy a agregar? Pues me voy a la carpeta de álgebra lineal y donde lo guardé, fórmulas. Este voy a agregarlo. Le llamé la carpeta fórmulas y le damos ingresar, y como ven ya ingresó esa carpeta. Entonces MATLAB siempre va a buscar las funciones en todas sus cajas de herramienta. Entonces va a buscar carpeta por carpeta donde se encuentran las funciones que yo he creado. Entonces le decimos aquí salvar y listo. Y ahora sí, aunque no me encuentre dentro de la carpeta donde se crearon las funciones, si yo mando llamar la función Verónica otra vez y con esos datos le doy enter, ya lo calcula. ¿Por qué? Porque ya MATLAB lo tiene ingresado en su base de datos. Y de esa forma yo puedo trabajar ya desde mi equipo, y en los scripts que esté manejando, los nuevos que vuelva a hacer y los que esté ejecutando, ya puedo mandar llamar mis funciones que yo he creado, ¿no? Si son funciones que ocupo muchísimo, pues ya simplemente las mando llamar y están directamente ya cargadas en mi ordenador. Entonces esa también va a ser otra gran ventaja de crear nuestras propias funciones. Y si no, como ya te comenté, pues las puedes dejar en la carpeta donde estás utilizando tu script, o los scripts que estés utilizando. Ahí puedes guardar también tus funciones y de ahí mismo vas a trabajar. Si estás haciendo algún proyecto, pues, y no te vas a mover de ahí, de esa carpeta, pues ahí déjalas y simplemente trabajas desde ahí. Si las quieres ingresar a tu computadora, pues ya vimos que es en la carpeta, bueno, en la pestaña Home, y nos vamos a Setpath. Bien, espero haya sido de utilidad este video y nos estamos escuchando en un nuevo video próximamente. Saludos y sigan practicando.